El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Padre amado, muchas gracias por tu fidelidad hacia nosotros, que es incomparable. Tú nunca cambias. Eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y así es tu amor es grande, tu amor es incomparable. Ninguno de los que estamos aquí mereció que tú fueras a la cruz del Calvario, pero sin merecerlo, decidiste derramar hasta la última gota de tu sangre, dándonos una gran lección de amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú no quieres que nos perdamos, sino que podamos estar contigo en la eternidad. Y si viniste a salvarnos, entonces lo que necesitamos nosotros es salvación. Ayúdanos a entender que más allá de las bendiciones materiales que podamos estar necesitando, la más grande bendición es la salvación y la vida eterna, poder estar contigo por toda la eternidad. Por eso te rogamos que nos ayudes a poner las prioridades en orden, que hoy podamos venir como aquella mujer que tocó el borde de tu manto. Ella no decía, si tocar el borde de tu manto, yo seré sana, porque no buscaba sanidad. Ella dijo, si tan solo tocar el borde de tu manto, yo seré salva. Su meta era la salvación. Y hoy oramos por nuestra salvación, pero también por la salvación de nuestras familias, por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de nuestros padres, por la salvación de Colombia, por la salvación de las naciones de la tierra, amado. Sabemos que cada mañana tu amor es tan grande que nos envías un salvavidas a través de tu palabra, para que nosotros tengamos la sensibilidad que tuvo Noé para subirse en ese arca de la salvación, él juntamente con su familia. Hoy hemos venido a tu presencia no a ser simplemente espectadores de un mensaje bonito para nuestras vidas, sino a tomar la decisión también de subir al arca, porque esa es la invitación que nos haces cada día. Suban al arca, ayúdanos, Señor, a poder entender que este mensaje es un llamado de amor tuyo para nuestra salvación. Gracias. De las demás cosas tú te vas a encargar, tú nos vas a ayudar, así que
ese necesita ser nuestro enfoque. Muchas gracias por hablar a nuestras vidas y por permitir que podamos colocar nuestras prioridades en orden, amado. Aquí estamos como cada mañana muy felices y contentos de poder volver a encontrarnos contigo. Gracias a tu misericordia estamos con vida nuevamente para recibir este pan nuestro de cada día. Estamos dispuestos, mi amado, bienvenido, y todo lo que tú deseas hacer con nosotros, lo puedes hacer. Gracias por amarnos tanto y por prolongar nuestra vida en este mundo, aprovechando y cumpliendo el propósito con el cual nos has traído. De antemano te damos muchas gracias por todo lo que harás en nosotros hoy, que se haga en nuestra vida conforme está escrito en tu libro. Eres bienvenido, mi Señor, este es tu programa y estamos aquí deseosos de escucharte y de aprender cada día más y más de ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, Dios me los bendiga muchísimo. Espero que hayan amanecido muy bien, que hayan amanecido con toda la fe, con todo el optimismo, para seguir adelante conquistando los sueños. Dios les da, dice alguien, sus más grandes batallas a sus mejores guerreros. Y a veces no entendemos por qué mejor no es no tener que enfrentar batallas y no tener que ir a la guerra, pero es necesario para aprender. Eso le dijo el Señor al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de las promesas. Él les dijo, mira, yo he dejado unos enemigos allí, unos cananeos, unos jerjeseos, para que aprendan ustedes a hacer la guerra. Y ellos llegan a la tierra prometida. Y cuando llegan a la tierra prometida, que van a reconocer la tierra, se encuentran con que las ciudades son muy fortificadas. Y se encuentran con que en aquella ciudad hay demasiados gigantes. Y cuando la gente ve los gigantes, se llenaron de temor, se angustiaron. Y uno se pregunta, Señor, ¿no era más fácil entregarles la tierra prometida sin gigantes? Y ellos dicen, no, los gigantes son necesarios. A veces están puestos allí no para que nos destruyan a nosotros, sino para enseñarnos que la gloria solo es de Dios. Sí, porque si nos enfrentamos a enanos espirituales, cualquiera de nosotros los saca corriendo. Pero si son gigantes y son más grandes que nosotros, entonces tendremos que confiar en Él. Ahora tú te levantas en este día diciendo, tengo un gigante que se levantó en mi vida, se levantó en mi economía, un gigante que se levantó en mi hogar. ¿Y cómo sabes que es un gigante? Sabes que es un gigante porque a ti te ha quedado grande. Y ha llegado el momento en el que ni siquiera sabes cómo actuar frente a la situación que estás viviendo. Y no sabes qué hacer. Y tal vez has intentado en muchas formas y de muchas maneras tratar de encontrar una salida y no has podido. ¿Eso qué significa? Que te ha quedado grande. Yo no sé si es un tema con tus hijos. Sientes que van por el camino equivocado. Sientes en tu relación de pareja que cada día todo va peor. Te ha quedado grande. Y uno llega a la tierra prometida como estos espías y encuentra gigantes. Y tal vez uno se pone a pensar, no tiene sentido, Señor. Si tú nos amas a nosotros y hemos estado esperando tantos años para entrar a la tierra de las promesas y ahora estamos a un paso de poder tomar posesión de la tierra. Y resulta que tú dejas gigantes. ¿Por qué gigantes? Mejor era la tierra sin gigantes. Y el Señor dice, si no te dejo los gigantes, hubieras dicho, estuvieras diciendo que conquistaste la tierra fue por tu esfuerzo y no por mí. Josué y Caleb lo entendieron. Entendieron que en la tierra de gigantes hay uno que es más gigante que cualquier gigante. Mi amado hermano, mi amada hermana, yo no sé cuál es tu gigante. No sé si te produce mucho temor, si es una enfermedad grave. Y estás con ese gigante y tienes miedo de lo que pueda pasar. Pues he venido a recordarte que por muy gigante y por muy grande que sea tu problema, tu Dios es más grande.
Lo único que el Señor espera cuando tú veas gigantes no es que te angusties y empieces a decir, nosotros a nuestro parecer éramos como langostas y así le parecíamos a ellos. No, sino que tú digas, si Jehová está con nosotros, nosotros los comeremos como pan. Eso dijo Josué y Caleb, y efectivamente ellos pudieron entrar a la tierra de las promesas. Porque en el desierto Dios había obrado a favor de su vida, y ellos sabían que el Dios que les suplió en el desierto también les daría la victoria en la tierra prometida. Y Dios les dio la victoria. Dios quiere darte la victoria, pero necesitas entender un pequeño detalle, y es que Él es el gigante de tu vida. Y tú con Él son mayorías, también son gigantes. Los que deberían correr eran los gigantes de la tierra. El que debe correr es el enemigo. El que debe correr son los problemas que tú tienes, no tú. A veces vemos un ratón y vemos una cucaracha y salimos corriendo despavoridos. Y se da cuenta que la cucaracha también sale corriendo, pero no es que nos viene a atacar, es que está huyendo. Y tú piensas que es que te va a atacar. Así que no temas. Dios está contigo como poderoso gigante. Pueden ser muchos los gigantes, pero Dios es más grande que ellos, que todos juntos. Y con Él tú y yo somos más que vencedores. Así que bienvenidos a este día, que es un día para vencer. Es un día para derrotar los temores, para derrotar las inseguridades y para seguir adelante hacia esa meta que el Señor ha puesto delante de nosotros. ¿Cuántos le dan a Dios un amén, un gloria a Dios, un aleluya? Alabado sea su nombre. Él es grande, Él es poderoso. Y eso que estás viviendo, para Él no es nada. Vamos adelante. Adelante, mis amados. Los cumpla. Y estamos listos para recibir estas perlas. Preparamos nuestro corazón para recibir este tesoro tan hermoso que tú hoy nos traes. No es la palabra de Humberto. Humberto no es nada. Es tu palabra preciosa. Ahí está todo. Y hoy me dispongo a recibirla. Habla, mi Señor, que tu pueblo anhela escucharte. Yo anhelo escucharte. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con estas instrucciones que me parecen poderosas que el Señor Jesús les estaba dando a sus discípulos y por supuesto a nosotros que somos discípulos de Él. Jesús les estaba hablando acerca de las persecuciones que iban a venir a sus vidas por causa de la predicación del Evangelio. Los que han tenido la oportunidad de estar con nosotros durante todo este tiempo pueden revisar los programas anteriores. Allí van a encontrar cada una de esas persecuciones de las cuales ellos serían víctima. Pero ahora corresponde otra. También les dijo Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el verso 23, les dijo Jesús a sus discípulos y también a usted y a mí. Les dijo: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, dijo Jesús. En esta nueva instrucción, Jesús enfatiza en la perseverancia, en ir más allá de la persecución de la que puedan llegar a ser víctimas, de los problemas, de los obstáculos. Cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra. Es decir, no se detengan por causa de la oposición. Prediquen en Montería, vayan a Bogotá, pero prediquen. Y me pregunto, ¿a qué obedece que aquellos discípulos, a riesgo de sus propias vidas, tuvieran que seguir predicando el Evangelio del Reino, aunque fuera necesario huir de una ciudad a otra? ¿Por qué la predicación del Evangelio
no se podía detener según Jesús. ¿Qué era lo que estaba en juego? ¿Acaso tenían que evitar algún peligro del que la gente no se estaba percatando? ¿Por qué era tan importante que no se dejara de predicar el evangelio del reino? Vayan, si los atacan aquí, huyan a otra. Y si los atacan allá, vayan a otra. Pero sigan predicando. ¿Por qué no podía detenerse la predicación del evangelio? La respuesta está en la siguiente expresión de Jesús. Si usted lee el texto que compartimos, dice más adelante: porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Muchos eruditos de la palabra han interpretado esta expresión de Jesús como el tiempo del fin, concepto que ha sido rechazado por muchos, porque según ellos el tiempo pasa y nada que el fin llega. ¿Cuál era entonces el mensaje que realmente Jesús quería transmitir con esto a sus discípulos y por supuesto también a nosotros? La respuesta es: a los discípulos les era necesario predicar el evangelio del reino para preparar la venida del Hijo del Hombre, como lo hizo Juan el Bautista. Pero uno se pregunta, ¿acaso Jesús no era el Hijo del Hombre? ¿Y ya había venido? Si era así, ¿cuál venida del Hijo del Hombre se estaba refiriendo Jesús? Por supuesto, su primera venida fue para perdonar pecados, los pecados de la humanidad, los suyos y los míos. Y como dentro de muy poco iba a cumplir esa misión siendo crucificado en el madero, el mundo necesitaba saberlo para que a tiempo pudieran arrepentirse de sus pecados. Por eso sus discípulos no debían callar, no debían detenerse. Y por supuesto, nosotros tampoco debemos detenernos. Pero ¿será que Jesús vendrá de nuevo a perdonar pecados? O más bien, su segunda venida anunciaría el juicio a las naciones. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Miremos Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Lea conmigo, por favor, Mateo 25, versos del 31 al 46. Dice la Biblia, y si usted se da cuenta, esto tiene un título. El título de este mensaje aquí en la Biblia es El juicio de las naciones. El juicio de las naciones. O sea, la segunda venida de Cristo no es para volver a morir por los pecados del mundo, no, ya Él lo hizo. Viene al juicio. Mateo 25, del 31 al 46 dice la palabra. Escuche. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Acuérdense, les dice a los discípulos, prediquen, vayan a una ciudad a otra, porque no habrán terminado de predicar a la casa de Israel cuando el Hijo del Hombre habrá venido. Y aquí está diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria.
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Él no viene a morir por los pecadores otra vez. Se viene a sentar en su trono de gloria, y dice el verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey que gobierna dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Y cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿No te has imaginado al Señor en la cárcel? Verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Verso 41. Entonces dirá también a los de la derecha, a los de la izquierda, perdón: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y eso es el juicio. ¿Por qué? Porque tuve hambre. Por eso es que hay que ser generosos. ¿Entienden ustedes ahora? Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Yo no me di cuenta. Yo estuve en el mundo toda la vida y no me di cuenta. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos, los de la derecha, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Dice el Señor. Yo le creo a Dios. Esto va a pasar el día del juicio. La parábola de Mateo presenta un juicio a las naciones. Eso ocurre cuando viene el Hijo del Hombre.
Así que algunos están diciendo, ay, ojalá venga el Hijo del Hombre. Ay, Dios, ven ya. Él viene a juzgar. Porque a perdonar ya vino. Y muchos no entendieron. Y no se arrepintieron de sus pecados. Juicio a las naciones. Contrario al imaginario general, donde las personas son enjuiciadas, no por sus obras religiosas, porque algunos dirán, Dios a mí no me condena porque yo he ido a la iglesia todos los domingos, y yo me he confesado, y yo he diezmado, y yo he ofrendado, yo me voy directo para el cielo. Dios no está hablando nada de eso. Cosas espirituales que deben hacerse. Dios está diciendo tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste, en la cárcel y no me visitaste. Es una evidencia de la acción social, óigase bien, en favor de los que más lo necesitan, lo que marca la diferencia. Revelando a un Jesús, juez y rey, que llamará a todas las personas a rendir cuentas, basándose en la justicia social como punto central. Porque es raro decir que tenemos a Dios en el corazón y Dios ama al mundo, pero nosotros no somos generosos ni bondadosos con el mundo. No me importa lo que los demás pasen, es problema de ellos. Yo vivo mi vida y punto. No es así en el reino de los cielos. Cada vez que nosotros hacemos algo por alguien, lo estamos haciendo para Dios, porque fuimos hechos y creados a la imagen y semejanza de Dios. El punto central está relacionado con las obras de amor y de misericordia a favor de los marginados, a favor de los pobres. Pero es que yo no me perdí un día una predicación. ¿De qué sirvieron las predicaciones si no tenías misericordia de tu prójimo? A favor de los pobres, a favor de los que sufren en el mundo, que son el reflejo de Jesús. Dando como sentencia el acoger a aquellos que lo han hecho así, que ayudaron al desvalido, que visitaron al enfermo, que fueron misericordiosos. Es lamentable, pero tengo que decirlo, hay gente con más misericordia y compasión en el mundo que incluso en el mismo pueblo de Dios. Muchos dentro del pueblo de Dios todo lo quieren regalado. Hermano, hay que servir al Señor, aleluya. Es algo muy pequeño, es algo insignificante. Es para no pagar lo que vale el trabajo. En eso nos acostumbramos en el pueblo de Dios. La gente, mucha gente que no tiene a Dios en el mundo, es más generosa. Mucho más generosa. Que incluso muchos de nosotros que todos los días nos damos golpes de pecho dentro de la iglesia. Vemos pasando necesidad a alguien allá afuera y pasamos, Dios te bendiga, hermano. Como no tengo oro ni plata, Dios, esto te doy, Dios te bendiga. Y nos pasamos la vida, Dios te bendiga, hermano, pero bendíceme tú, Dios quiere bendecirme a través de tu vida. Dios te bendiga, todo se lo dejamos a Dios. Si hay una persona con necesidad, que necesita comer, entonces Dios quiere usarnos a nosotros. No, Dios te bendiga, hermano. Dios lo bendiga, pastor. Bendígame usted. O bendigamos nosotros a las personas. Aquellos que lo han hecho así recibirán la bendición de estar con el Señor siempre. Y dice el Señor, rechaza y sentencia a la condenación eterna a quienes por falta de amor no lo hicieron así con su prójimo. Dios te bendiga, hermano. Y el hermano pasando necesidad. Dios te bendiga. ¿Cuál Dios te bendiga? Eso es mentira. Es una frase de cajón. Lo que hablan no son las palabras, son tus acciones. Acuérdense de la parábola del samaritano. Pasó un sacerdote, me imagino que a dar su misa o a predicar en
en la iglesia, y el levita pasó de largo porque iba a servir en la iglesia, y vieron al otro caído con necesidad y no tuvieron misericordia de él. Dios te bendiga, hermano. Ay, cómo lo dejaron casi muerto. Dios, la gente no tiene compasión. Qué violencia hay en este mundo, qué inseguridad, aleluya. Iba a predicar. Y allá estaban frente al templo. Hermanos, hablemos del amor al prójimo, hermanos, aleluya. Y el otro muerto, en cambio un samaritano sí se detuvo, se bajó, sanó sus heridas y lo llevó. ¿Y quién hizo misericordia? Aquel que no solo sintió misericordia, sino que la demostró con sus acciones. El que lo haya hecho a alguno de ellos, nada de lo que tú hagas por las personas dejará de ser tenido en cuenta por Dios. Así que ten mucho cuidado. Porque Dios te ha presentado situaciones en donde Él quiere usarte para bendecir a alguien y tú no lo dejas, tú no lo permites. Porque lo mío es mío y nadie me lo quita. En los tiempos del fin, te van a llamar a cuentas. Y tú vas a decir, Señor, pero si yo iba a la iglesia, mira, yo hacía unas oraciones más bonitas y ayunaba y hacía vigilias. ¿Y por qué cuando tuve hambre no me diste de comer? ¿Pero cuándo, Señor, yo no te vi tener hambre? Bueno, cuando mis hermanos, que somos usted y yo, pasaron hambre y no les diste, a mí tampoco me diste. Porque lo que hagas con tu semejante es como si lo estuvieras haciendo conmigo. La parábola del Evangelio de Mateo 25 del 31 al 46 es una lectura de liberación a través de la cual Dios busca mover a las iglesias para que vuelvan sobre sus pasos y redescubran el propósito mismo del mensaje del Evangelio en su misión y en su visión, en pro de acciones de desarrollo eclesiales, con especial énfasis en los valores de la diaconía relacionadas con la sanación, la restitución y la construcción de realidades más justas para aquellos que están en necesidad o una situación de exclusión en injusticia. Que dichas bases sean el punto clave de partida para surgir como un nuevo modelo de iglesia que habla menos y que actúa más. Muchas veces predicamos a Jesús y no mostramos a Jesús por ningún lado. Ya es tiempo de dejar de hablar de Jesús y mostrar a Jesús. La iglesia necesita adquirir mayor responsabilidad en la vida social y política de nuestros países. Ahora, como todos recordarán, el mensaje que los apóstoles debían comunicar era el mismo que Jesús vino a predicarnos, no otro mensaje distinto. Porque hoy la gente predica de economía, de tantas cosas y no está mal, pero el centro del mensaje es este, Mateo 4:17. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que Jesús vino a predicar. Ahora tú escuchas todo tipo de predicación, de emprendimiento, de poder, de unción, y eso está bueno. Pero quede al arrepentimiento. Arrepiéntanse, fue lo que Jesús dijo. Ese es el mensaje. Ese es el verdadero evangelio cristocéntrico. Arrepiéntanse. Ahora, en ese reino del cual Jesús habló, el Hijo del Hombre es la máxima autoridad. Entrar en ese reino significa aceptar, someterse al señorío o a la voluntad de ese rey. A muchos se les predicó acerca de la venida del Hijo del Hombre. Juan el Bautista lo hizo. Sin embargo, la Biblia dice que cuando éste vino, la gente lo rechazó a él, a su mensaje, a sus profetas,
A Juan el Bautista le terminaron cortando la cabeza porque los confrontaba con su pecado. No les gustaba la predicación de Juan el Bautista y prefirieron matar a Juan el Bautista. Porque no querían oír ese mensaje. Arrepiéntanse. Eso que tú estás haciendo es adulterio. Arrepiéntete. Eso no me gustó. Matémoslo. Jesús vino hablando la verdad y lo mataron por decir la verdad. Es más fácil matar a Jesús, acallar a Jesús, que cambiar. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 11 dice la Biblia. Juan 1:11 dice la Biblia. A lo suyo vino, refiriéndose al verbo de Dios hecho carne. A lo suyo vino. Jesús vino a lo suyo. Esa palabra suya me gusta. Suyo. Suyo es. Somos de su propiedad. Somos de Él. Él no vino a robar nada. Él vino a buscar lo que era suyo. Él nos creó a nosotros y vino a buscarnos. A buscar lo que le pertenece. A lo suyo vino. Somos propiedad de Él. ¿De quién? Del Hijo del Hombre. Y dice la Biblia, y los suyos, los que eran de su propiedad, no lo recibieron. ¿A quién no recibieron? Al Hijo del Hombre que había venido. El apóstol Juan está haciendo alusión a que muchos dentro de la nación de Israel de sus días creyeron en Jesús como el Cristo, como el Mesías de Dios, y lo recibieron, mientras que otros lo rechazaron. Y esto no solo ocurrió en los tiempos de Jesús, también sigue ocurriendo ahora en este tiempo. Muchos oyen todos los días hablar de Jesús, pero son muy pocos los que tienen la revelación acerca de quién es verdaderamente Jesús. Juan, miren esto que me encontré en Juan capítulo 7, verso 31. Juan 7, 31. Se van a sorprender. Sorpréndanse, por favor. Juan 7, 31, dice la Biblia. Juan 7, 31 dice, y muchos de la multitud, eso se escucha muy bonito, pero cuando lo analizas dice uno, wow, claro, está pasando. Dice, y muchos de la multitud, mucha gente seguía a Jesús, y muchos de la multitud creyeron en Él. Y uno dice, amén, wow. Y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que éste hace? Wow. Mucha gente creyó en Jesús, pero no sabían que Jesús era el Mesías esperado. Sabe que muchos siguen a Jesús, pero no saben que Él es nuestro Salvador, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el único que puede salvarnos. Incluso, muchos de los discípulos que estaban con Jesús, que servían a Jesús y predicaban de Jesús, no sabían quién era Jesús. Lucas, capítulo 9, verso 18 al 20. Lea conmigo, por favor. Lucas 9, del 18 al 20. Lucas 9, 18 al 20 dice la santa, sagrada y bendita palabra de Dios. Mira, dice, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos se respondieron, Señor, unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les lanza una pregunta, les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos
frente a uno de los temas más cruciales en el Nuevo Testamento. Jesús ha tenido por fin un momento de tranquilidad, de oración, cuando se le acercan los discípulos y Él les pregunta. Jesús está indagando lo que la gente opina sobre Él mismo. ¿Tenía un problema de sanidad y quería ufanarse? No. Es un tema importante. Es la opinión que se tiene sobre una persona concreta. ¿Qué piensa la gente de mí? De Jesús de Nazaret. ¿Qué dicen? Las opiniones son varias. Evidentemente, Jesús no ha pasado desapercibido por donde anduvo. La gente está hablando de Él. ¿Qué dicen? Bueno, cosas muy diversas, Señor. Algunos dicen es alguien con el poder de convicción de Juan el Bautista, o el mismo Elías que ha vuelto con su fuerza profética, como algunos grupos esperaban, o alguno de los antiguos profetas. Nadie dijo que Jesús era el Salvador del mundo. Esto pone en evidencia las expectativas que había en el pueblo de Israel en aquel momento. Pero ninguna respuesta fue acertada. Obvio, la pregunta primera de Jesús da lugar a la segunda pregunta, que ya no es para toda la gente. Es para los discípulos mismos. Y ustedes, apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? Yo me imagino que se hizo un gran silencio. Sin embargo, Pedro, que siempre era el que reaccionaba a todo, tomó la delantera para decir lo más crucial e importante en nuestra fe y asegura con toda claridad. En Mateo 16, 16, dijo Pedro, Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿sabes quién tú eres? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todo esto Pedro lo dice por inspiración del Espíritu Santo, que le sopló la respuesta. Si sabe que tú estás haciendo un examen y de pronto te falta la última y ya van a sonar la campana para salir. Y uno mira para todos lados a ver si alguien le lanza la pregunta y de pronto un compañero, es la B. Eso no se debe hacer. Pero usted nota la B. Bueno, el Espíritu Santo le sopló a Pedro. Y Jesús se dio cuenta y le dice, no te le reveló carne ni sangre. Esto no fue porque se te ocurrió a ti, fue mi Padre que te inspiró a decir eso. El cambio fundamental de entendimiento sobre Jesús ya es radical. Él es el Hijo de Dios. No estamos, mis amados, frente a una persona importante. Importante puede ser un presidente, un rey, un cantante. Ni estamos frente a un maestro sabio. Jesús es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Él es el Señor. Uno no alcanza a imaginar el silencio que se hizo cuando Jesús hizo esta pregunta. ¿Y ustedes qué dicen quién soy? Ay. Solo Pedro se atrevió a responder la pregunta de Jesús.
Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías y otros dicen que Jesús era algún profeta de los antiguos que había resucitado. Solo Pedro acertó, por inspiración del Espíritu Santo. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías esperado que vino a rescatarnos. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, si el Señor nos hiciera la misma pregunta a nosotros hoy, acerca de quién es Él, ¿qué le responderíamos? Si Jesús le preguntara a usted, hey, ¿tú qué dices quién soy yo? ¿Qué le responderías? ¿Sabe algo? Muchos no reciben al Hijo del Hombre porque no saben quién es verdaderamente Él. Prediquen, vayan de una ciudad a otra, y si los atacan aquí, vayan a otras, porque no habrán terminado de predicar a la casa de Israel cuando el Hijo del Hombre ha venido. Algunos no reciben al Hijo del Hombre cuando viene, lo desprecian. Algunos asocian a Jesús no asocian a Jesús con la segunda persona de la Trinidad, sino con una religión. Es más, con el protagonista de la pasión de Cristo, o con el cuadro que dibujó un buen pintor. Creen que ese es Jesús, el Señor de barbas largas y ojos verdes y cabellos largos. Los suyos no recibieron al Hijo del Hombre porque no tenían la revelación de quién era Jesús. Y el único lugar en donde podemos conocer a ese Jesús es en las Escrituras. Así el mismo Jesús lo confirmó. Jesús dijo en Juan 5:39, por eso les decimos, amen la palabra, busquen la palabra, escudriñen. Juan 5:39 dice la palabra, escudriñad las Escrituras. Es una orden. Ay, es que a mí no me gusta, es que me da pereza, me da sueño, yo no entiendo. No, Dios no te preguntó si quieres o no. Es una orden. Escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Dónde la encuentras? Esto no es viendo novelas, es en la palabra donde está la vida eterna. No es pegado a las redes sociales y al celular que tú encuentras la vida eterna. Alguien dijo, la Biblia es como un paracaídas. Si tú te tiras y no la abres, te vas a matar. En tu casa, en el atril, muchos tienen el paracaídas, pero nunca lo abren, te vas a matar. En ellas encuentras la vida eterna, dijo Jesús, así que métete aquí, porque todo lo que tú necesitas está aquí. No es en tu trabajo, está aquí. Las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras nos fueron dejadas, ¿sabe para qué? Para que conociéramos al Hijo del Hombre, para que conociéramos a Jesús, el Salvador del mundo, y lo recibiéramos a Él y a su mensaje en nuestros corazones. Esto mismo era lo que sus discípulos debían predicar, para que el día de juicio pudieran salir libres de toda condenación o culpa. Por eso Jesús les apremiaba a sus discípulos diciendo, si los persiguen en una ciudad, vayan a otra y a otra. No se detengan, prediquen el mensaje del Evangelio. Y lo tremendo de todo es que el mensaje se sigue predicando todos los días a través de este programa. Y muchos siguen sin entender. Cuando Jesús dice, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, se estaba refiriendo al juicio que iba a venir después de su muerte. Venida del Hijo del Hombre, juicio. Ya Él vino a salvarnos. Esto es juicio, su venida es juicio. ¿A qué se refería el Señor cuando dijo,
no terminarán de predicar antes que venga el Hijo del Hombre. Se refería a algo que ocurrió en el año 70. Busque los libros de historia. Año 70. Marca la historia, año 70 después de Cristo. Busque, lea. El emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía Judea. Tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó al templo. En las primeras semanas del año 70 después de Cristo, empezaron a llegar a Alejandría embajadores de todo el mundo mediterráneo, enviados por los gobernadores de las provincias del imperio y estados aliados. Hasta el rey de los partos se desplazó en persona a la capital egipcia. Todos acudían con un único propósito: facilitar a Vespasiano la toma de Jerusalén. El general al que las legiones de Roma acababan de proclamar nuevo emperador. Vespasiano había llegado al Próximo Oriente 4 años antes. Nerón, antes de sucumbir a una conspiración contra su tirano régimen, lo había nombrado gobernador de Judea con una misión muy precisa: acabar con la rebelión de los judíos contra Roma. Esa era su misión. El Muro de las Lamentaciones, que aún existe hoy, es el único vestigio que queda hoy del segundo templo de Jerusalén, erigido por Herodes y destruido por Tito durante la Primera Guerra Judía, que duró 5 meses, desde marzo hasta septiembre, y en la que murieron miles de personas. Toda la ciudad fue saqueada. Degollaron a todos aquellos con los que se toparon. Taponaron con sus cadáveres las estrechas calles e inundaron de sangre toda la ciudad, de modo que muchos incendios también fueron apagados con la sangre por esta misma carnicería. Judea quedó casi arrasada por completo. Aunque las cifras de muertos o desaparecidos que da Josefo sean exageradas, quizás unos 250,000 damnificados en un país que no podía pasar del 1,000,000 de habitantes. La inmensa mayoría fueron vendidos como esclavos. Unos pocos se destinaron a combates de gladiadores, otros a las minas de Egipto, y los menos volvieron a su vida normal en un territorio completamente arruinado. En verdad, como sostenía el propio Josefo en sus escritos, parecía que el Dios de los judíos se había puesto del lado de Roma. Jesús, previendo esto, mandó a predicar a sus discípulos. Jesús sabía lo que les ocurriría si no se volvían de sus malos caminos. Por eso llora al ver la angustia que sufrían aquellos o que sufrirían aquellos a quienes ama. Lucas capítulo 19, verso 41. Mire a Jesús llorando, advirtiéndoles: predíquenles, que se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos. Alguien dirá: pero bueno, igual manera de algo hay que morir. Sí, pero sería súper morir e ir a la presencia de Dios, y no morir e ir al infierno. Por eso era necesario que predicaran, para que antes de que esto llegara ellos fueran salvados. Pero la gente no entendía. Huyan de aquí a allá, vayan, no paren, prediquen, ellos no saben. Y cuando Jesús se dio cuenta de lo que venían, que ellos no veían, Lucas 19, 41, 42, dice la palabra: cuando llegó cerca de la ciudad,
al verla, lloró sobre ella. Jesús llorando y diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos, es decir, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que viene. Y Jesús lloraba. Mateo 23, verso 37 al 39, registró este suceso desde otro ángulo. Mateo 23, 37 al 39. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. Llorando Jesús decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Era lo que iba a pasar. Porque os digo que desde ahora no me veréis más, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Si morían, la gran bendición es que pudieran ver al Señor, no que estuvieran apartados de Él. Y eso iba a ocurrir si ellos no recibían el mensaje. Esto quiere decir que Dios quiere destruir a todo aquel que no le obedece cuando venga en juicio. No, Él llora. A Él le duele. Él no quiere que lo vivamos. Por eso contundentemente debo decir: no, Dios no está esperando venir en juicio para destruirte y estar feliz porque tú no obedeciste. No, Él llora porque no escuchaste, porque Él quería salvarte y te amó tanto que envió a su único hijo, y te ama tanto que todos los días te predica el mensaje, a ver si tú escuchas y te aparta de estos malos caminos. El problema es que mientras el enemigo tenga argumentos en contra de nosotros, los va a usar para destruirnos. Y Dios no podrá hacer nada en favor de nosotros, como no pudo hacer nada por Job, que era recto, era perfecto, era temeroso de Dios. Pero cuando el enemigo vino en contra de él, Dios no pudo hacer nada. Lo único que le dijo el Señor al enemigo es: no lo toques. ¿Por qué? Porque Job tenía argumentos en contra de su vida, y uno de los argumentos están descritos más adelante. Él dice: el temor que presentí me ha sobrevenido. Él le abrió la puerta al temor, y el temor fue la puerta que el enemigo usó para venir a cobrarle a Job. Su familia perdió todo lo que tenía. 10 de sus hijos murieron. Vino una enfermedad a su cuerpo. El enemigo tenía argumentos. No es que Dios sea malo, ni que Dios quiera dañarnos ni destruirnos. Él nos ama tanto. El problema es que no queremos oír a sus profetas. No queremos oír las enseñanzas y no queremos apartarnos de nuestros malos caminos. Si el enemigo tiene argumentos en contra de nuestras vidas, si nosotros no nos arrepentimos y nos apartamos de nuestros malos caminos, Él lo va a usar en nuestra contra. Debemos confesar nuestros pecados y apartarnos. Creer en Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo único que podrá librarnos del dominio de Satanás. ¿Nos va a librar de la muerte? No, porque vamos a morir de lo que sea. Eso es un hecho. Aquí lo que está en juego es la salvación eterna después de la muerte. Cuando nos volvemos a Cristo, cuando recibimos al Hijo del Hombre, ya Satanás no tiene dominio sobre nosotros, ya no le pertenecemos a Él. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Dice la palabra, Colosenses 1:13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad. Esa palabra potestad es autoridad, dominio, señorío. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo,
venga tu reino, ese reino, venga tu reino, en quien tenemos redención por su sangre, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mucha gente tiene miedo a morirse porque no sabe lo que les espera después de la muerte. Pero cuando tú caminas con Cristo y sabes que su sangre te salvó, no estás angustiado. A Pedro el Señor le dijo algo: Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sabe usted cuáles son las llaves del reino de los cielos? Las llaves del reino de los cielos es el Evangelio, es la palabra de Dios. Pero no sirve para nada que tengas la llave si no abres la puerta. Jesús es la puerta para entrar. Y que otros entren, porque la Biblia dice que están unos que ni entran ni dejan entrar a otro. Usa la llave, entra tú y que entre tu familia también. Siento algo profundo en mi corazón hoy. Y es que también el Señor Jesucristo no solo lloró en Jerusalén por lo que iba a venir a sus vidas, sino que también llora por lo que puede venir a nuestras vidas. Él llora. Él llora por todo lo que está pasando en el mundo. Él llora por las naciones de la tierra. Él llora por los muertos de la pandemia. Él sabía que iba a venir la pandemia y que muchos iban a partir. Vayan y prediquen. Y si los persiguen en un lugar, no se preocupen, vayan a otro. Y si allá los persiguen, vayan a otros. Pero no pueden parar. El mundo necesita salvarse. Ellos no saben lo que les espera. Ellos no saben lo que viene. Jesús está llorando todavía por las muertes violentas que ocurren en el mundo. Jesús está llorando por la corrupción. Jesús sigue llorando por la pobreza. En la Biblia quedó registrado otro momento impactante de cuando Dios llora por su pueblo. Jeremías 8, 20 al 22. Mire cómo llora Dios. Jeremías 8, 20 al 22. Voy a leer desde el 18. Mire lo que Dios dice. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, es decir, con esos ídolos de yeso que tienen en sus casas, con esas imágenes de cuadros pintados, esculturas a las que les prenden velas? Dice aquí, ¿por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla? Idolatría, con vanidades ajenas. Y dice el verso 20, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. Y se hace el Señor una pregunta. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay quien predique el mensaje? ¿No hay quien reciba el mensaje? ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. El Señor llora, porque pudiendo salvarse a través de recibir al Hijo del Hombre,
Muchos siguen menospreciando su mensaje. Se les trae a través de la predicación la medicina a un pueblo enfermo y el pueblo no quiere tomar la medicina. Por eso Dios llora todos los días. Llora por nosotros, por usted, por mí, por nuestros hijos, por nuestras familias. Termino con esto. Muchos anhelan que Jesús vuelva a venir, pero nos dejó su palabra y la seguimos sin recibir. Que ojalá eso pueda cambiar a partir de hoy. Esta no es una palabra más. Este no es un programa más de entretención para creyentes. Es el llamado de Dios a cada corazón a que nos volvamos a Él. Yo no sé cuántos años tú llevas en la iglesia ni el conocimiento que tiene de las Escrituras. Nadie por conocimiento de las Escrituras se va a salvar, sino aquellos que obedecen la palabra y que siguen las instrucciones del Señor. Dios dice hoy, no hay bálsamo en Galaad, no hay medicina para mi pueblo. Yo os traeré sanidad. Yo os curaré. El Señor todos los días usa su palabra como un ungüento para sanar nuestras heridas. El Señor usa a sus siervos para llevar el mensaje, pero muchos siguen sin recibirlo. Prediquen, y si los persiguen, no callen. Vayan a otro lugar y sigan predicando, porque mi pueblo necesita recibir el mensaje. Amado, gracias te damos por esta palabra revelada a nuestros corazones. Nosotros no sabemos qué nos espera mañana. Tú lo sabes. Lo único que debemos hacer es estar preparados. Ayúdanos a entender que esto no es un tema religioso, que es un tema de volvernos a ti con todo el corazón. Sabemos que el enemigo tiene argumentos y se levanta en contra de las naciones por la idolatría, por el derramamiento de sangre y por tantas cosas que hacemos que contristan tu corazón. Pero tu amor es tan grande que todos los días hablas a nuestro corazón y nos haces la invitación para volvernos a ti de todo corazón. No volvernos a una religión, sino volvernos a ti. Hoy te pido, amado, que así de la misma manera como el Espíritu Santo le reveló a Pedro quién eras tú, que hoy podamos nosotros recibir la revelación de quién tú eres. Tú no eres un cuadro pintado por un pintor. Tú no eres el que protagonizó la película de la pasión de Cristo. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el Verbo o la palabra de Dios que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Amado Dios, no queremos ser contados entre aquellos que no te recibieron, sino entre aquellos que abrieron su corazón y te recibieron. Tú estás a la puerta y llamas. Si alguno oye tu voz en este día, tú prometes que entrarás en él. Entra en cada vida, amado. Entra en cada corazón. Y que esa salvación que viniste a ofrecernos la podamos recibir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. 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 La palabra ha sido clara.
Muchos anhelan que Jesús vuelva a venir, pero nos dejó su palabra y la seguimos sin recibir. Recibamos la palabra. Ahí está todo lo que necesitamos. Y suscríbase, por favor, si no lo ha hecho, a nuestro canal de YouTube. Ahí encuentra todas las enseñanzas que a diario compartimos. Verdades Eternas con Humberto Cancio en YouTube. Y se suscribe, por favor. En nuestro WhatsApp 317-427-0754. Allí se puede comunicar con nosotros también. A todos ustedes les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. Bendiciones para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican.